El infame bombardeo a Dresde, testimonio de Víctor Klemperer. Casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjeron bombardeos a ciudades alemanas como las de Lübeck, Hamburgo y Dresde. En esta última murieron alrededor de 100.000 personas. Todo ello fue parte de un planeamiento conjunto entre la aviación británica y norteamericana para implementar este tipo de medidas con la finalidad de acelerar la rendición del Tercer Reich. El responsable por el lado británico de estas acciones fue el mariscal del aire Sir Arthur Harris, conocido también como Bomber Harris. Enseguida le vamos a ofrecer el testimonio del escritor alemán Víctor Klemperer, sobreviviente de este bombardeo a la ciudad de Dresde, primo del famoso director, y que nos da detalles de lo que se vivieron en esos momentos dramáticos. El profesor Víctor Klemperer había tenido un día horrible, pese a que en su diario consignara que Dresde había disfrutado aquel 13 de febrero de 1945 de un estupendo día de primavera. La familia de Klemperer, de origen judío, se había afincado en Alemania desde el siglo XVIII y Víctor había combatido en la Gran Guerra como voluntario en las filas de los ejércitos del Kaiser, mereciendo varias citaciones y condecoraciones. Había sido un distinguido periodista antes de convertirse en un famoso pedagogo y filólogo, como profesor de literatura francesa en la Universidad de Dresde. Se había graduado con una tesis sobre Montesquieu. La vida de Klemperer y su familia se convirtió en una pesadilla a partir de la llegada de Hitler al poder y de la puesta en marcha de sus leyes antisemitas. Había renunciado a emigrar tal como lo habían hecho su hermano, un prestigioso médico, o su primo Otto, el famoso director de orquesta, pensando que el antisemitismo nazi no llegaría tan lejos, pues él era un héroe de guerra, se había convertido hacía tiempo al cristianismo y estaba casado con Eva, una mujer aria. Se había equivocado. Cierto que su matrimonio lo había librado de la deportación, lo mismo que a otros 2 centenares de judíos, últimos representantes de los 6.000 que aproximadamente habían vivido en Dresde antes de la llegada de los nazis al poder. Pero Víctor Klemperer y la comunidad judía acaban de recibir la citación para que el 16 de febrero se presentaran en las oficinas de la SD, la Sicherheitsdienst, Servicio de Seguridad, reclamados por el Servicio de Trabajo. A estas alturas, todos sabían que aquella sería su cita con la muerte. A las 21:51 Klemperer, su esposa y otras familias, concentradas en una casa de judíos, terminaban de consumir en silencio, atenazados por la angustia, su humilde cena. Era martes de carnaval y por las calles aún alborotaban tímidamente algunas charangas, pero en aquella amenazada comunidad judía no estaban para chanzas. 3 días después vestiría el traje rayado azul y blanco de los prisioneros y serían empujados y apaleados como animales, explotados hasta la extenuación y finalmente, si no perecían, víctimas de agotamiento, el hambre o la enfermedad, serían asesinados. Entonces sonó la sirena de la alarma antiaérea.
10 minutos después escucharon la rápida aproximación del rugido aterrador de 1 millar de poderosos motores de avión. La hermosa Dresde, la que Herder había denominado la Florencia del Elba, se había librado hasta entonces de los bombardeos aliados que devastaban a las ciudades alemanas, pero la fortuna se había terminado. A las 20:03, 8 bombarderos ligeros Mosquito balizaron con 1 millar de bengalas de magnesio el campo de actuación de los 244 bombarderos pesados Lancaster que le seguían. Mientras aquel grupo de judíos abandonaba su casa hacia el sótano, uno maldijo en voz alta diciendo: ojalá lo destruyan todo. Apenas se habían internado en aquel inseguro refugio cuando comenzaron a sonar las trompetas del juicio final. Las primeras bombas alcanzaron el casco urbano de Dresde a las 20:14 y las últimas estallaron solo 2 minutos más tarde. En esos 120 segundos, el viejo casco urbano, repleto de joyas del barroco, fue convertido en un caos infernal de destrucción y fuego por 525 toneladas de bombas explosivas y 350 de bombas incendiarias. Dresde, la capital de Sajonia, era una ciudad grande, con unos 640.000 habitantes antes de la guerra, población que había aumentado sensiblemente a causa de las oleadas de refugiados que llegaban del este huyendo del avance soviético y del frente de batalla, que se hallaba a poco más de 100 kilómetros en aquellos momentos. Aparte de un casco histórico espectacular, esencialmente compuesto por edificios barrocos del siglo XVIII, iglesias, teatros, óperas y palacios reconvertidos en museos y bibliotecas, Dresde era un importante nudo de comunicaciones ferroviarias y de carreteras y además contaba con cierta industria. No era, por tanto, un blanco inocente como han pretendido los magnificadores del crimen, pero tampoco era un objetivo fundamental para la guerra, tanto que los aliados nunca se habían ocupado seriamente en ella. Tampoco los alemanes cuando se produjo el bombardeo. Todas las baterías antiaéreas que se habían destinado a su defensa habían sido trasladadas a centros industriales más importantes o al frente del este. Más aún, en su aeropuerto había 20 cazas nocturnos que no llegaron a intervenir porque ante la escasez de gasolina, alguien en Berlín consideró que no valía la pena defender la ciudad. Según los experimentados jefes del comando de bombardeo aliado, las bombas fueron arrojadas en 2 ejes convergentes sobre la ciudad antigua, es decir, formando un ángulo, una V, de modo que la tempestad del fuego se fuera cerrando como un abanico, arrasando todo el espacio interior. Ese efecto fue logrado en media hora, pero en ese tiempo los bomberos de la ciudad y de las poblaciones próximas comenzaron a trabajar en la extinción de los incendios y en la salvación de las personas atrapadas. Era una catástrofe, pero aún podía salvarse algo. El mariscal Harris no les daría tal oportunidad. A la 1:30 de la madrugada del 14 de febrero, miércoles de ceniza, llegó la segunda avalancha de bombarderos. 524 aparatos que lanzaron 1.765 toneladas de bombas, 964 rompedoras y 801 incendiarias que prolongaron los lados del ángulo, abrazando ya todo el casco antiguo y prolongando
el vértice hacia el oeste, alcanzando la Hauptbahnhof, estación central, de la que se aprestaban a salir varios trenes sobrecargados de refugiados allí mismo. En andenes y zonas de maniobras había millares de fugitivos del este que vivaqueaban a la espera de transporte. El complejo fue considerado en una inmensa tea, lo mismo que los dos hospitales y gran parte de los equipos de bomberos que trabajaban en la estación de incendios y quienes estaban en los refugios que recalentados y sin aire se convirtieron en sepulturas, lo mismo que los millares de casas demolidas, cuyo mar de escombros todo lo sepultó. Víctor Klemperer y su esposa Eva tuvieron suerte, escaparon indemnes a ambos bombardeos y lograron atravesar el Elba y desde una colina pudieron observar la ciudad consumida por un mar de llamas, un infierno en cuyo epicentro la temperatura alcanzó los 1000 grados centígrados. Cuando llegó el día y comenzaron a hacerse las primeras valoraciones de la destrucción, se calculó que el antiguo centro había sido destruido en más de un 75% y su entorno entre el 25 y el 75%. Pero el azote no había terminado. Pasado el mediodía del 14, del miércoles 14, 311 fortalezas volantes norteamericanas arrojaron 800 toneladas de bombas apuntando a la base de columna de humo que se elevaba a más de 4000 metros de altura. Si algo quedaba con vida, fue volatilizado, incluyendo los equipos de rescate y los pocos policías y bomberos que aún trataban de hallar supervivientes. Al amanecer del día 15, aquel océano de ruinas y cenizas constituía una auténtica tumba en cuyo centro, milagrosamente, aún se mantenía en pie la mayor joya arquitectónica de Dresde, la Frauenkirche, una maravillosa iglesia protestante barroca en cuyo órgano había tocado Johann Sebastian Bach. Su torre, de 95 metros de altura, parecía desafiar las explosiones y el fuego. Se la vio en pie por última vez a mediodía del 15, poco antes que una formación de 210 aviones norteamericanos lanzara la última serie de 461 toneladas de bombas. Las casi 4000 toneladas de bombas arrojadas sobre la indefensa ciudad durante 40 horas causaron una cifra de víctimas aún controvertida, minimizándola a 25.000 o ensanchándola por encima de los 200.000. Las más modernas y ecuánimes investigaciones de J. Friedrich, E. Taylor y S. Limprice sitúan la mortandad entre 35.000 y 50.000 personas. Entre los que se salvaron pudieron contarse los esposos Víctor y Eva Klemperer. Él se quitó su humillante estrella amarilla y ambos se confundieron entre la riada de refugiados que se dirigieron cubiertos de harapos, heridas y quemaduras y otras ciudades pidiendo auxilio sin nada en las manos, sin ni siquiera documentación. Regresaron a Dresde tras la guerra. Víctor recuperó su cátedra y vivió respetado y rodeado de prestigio hasta su muerte en 1960 a los 78 años de edad. Las pérdidas materiales fueron inmensas. 40.000 hectáreas de casas, calles, monumentos y parques quedaron calcinados
Una muestra del auténtico fin del bombardeo es que de los 2 centenares de fábricas que había en la ciudad y suburbios, 136 sufrieron daños graves, 28 leves, 35 insignificantes. Como nudo de comunicaciones, siguió prestando servicios hasta el final de la guerra. Dresde fue reconstruida después, pero no hubo dinero para reedificar su centro monumental. Hoy, a los 79 años de aquella inmensa y vergonzosa ordalía, el casco urbano barroco está nuevamente en pie, reconstruido con minuciosa fidelidad, y la Frauenkirche luce con toda espectacularidad y esplendor, dominando el centro del conjunto y a la espera tan solo de los últimos remates. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.